Bendiciones, Dios te bendiga. Estamos por aquí nuevamente porque nuestro Padre Celestial nos los permite, porque hoy tengo una palabra para tu vida. Así que ahí donde está, presta atención lo que el Señor va a hablar a través de esta pantallita. Tengo ese honor de entregarte esta enseñanza, pero que el Espíritu Santo en este mismo momento me dé la libertad de exponer la palabra como Él la puso en mi corazón. Y quiero que de verdad aprendamos esta palabra, porque es importante nosotros saber cuando una persona está bajo la voluntad de Dios, con la cobertura de Dios, y cuando no. Es importante entender cuando caminamos fuera de la voluntad de Dios y hacemos las cosas a nuestra sabiduría humana o a nuestra propia opinión, y terminamos dañando, destruyendo a las demás personas. Y hoy quiero hablarte de Saúl y de Jonatán, una historia que verdaderamente me tocaba mucho mi corazón. La diferencia de Jonatán, que es la representación de una persona que tiene fe, es inocente, pero al mismo tiempo es valiente. Y me gustó mucho al ver esta historia en la Biblia, porque yo digo, nosotros deberíamos ser como Jonatán, deberíamos de ser esas personas que nunca perdamos la fe de que Dios puede ayudarnos en medio de un caos, en medio de un conflicto, en medio de enfrentar a nuestros enemigos, pero siempre ser esa persona como un niño inocente, de creer de que Dios puede no nada más solucionarnos las cosas, sino que en medio de nuestra inocencia podamos ayudar a salir adelante a las demás personas. Y la valentía, ser valiente. Recordemos que la palabra de Dios nos dice a nosotros que los cobardes no entrarán al reino de los cielos. Y siempre la palabra nos manda nos exige a no ser cobardes, sino a esforzarnos a ser valientes. Entonces Jonatán es la representación de esa persona que realmente deberíamos de ser nosotros, con fe, con valentía, con inocencia, pero siempre estar allí apostando para ayudar a salir adelante a las demás personas. A lo contrario de Saúl, Saúl realmente nos demuestra de ser un líder, una persona que realmente tenía posición, tenía en ese momento un equipo que él mismo lo estaba destruyendo y lo estaba dañando. Aquí específicamente yo sé que el Señor me va a usar para hablarles a líderes, a pastoras, a pastores, a personas que han perdido la presencia de Dios, que tienen mucho rato, que realmente no están sintiendo lo que es la cobertura o el resguardo de Dios en sus vidas. ¿Por qué? Porque realmente son personas que se mueven y toman decisiones sin importar qué dice Dios o qué habla Dios. Vamos a estar leyendo esta historia porque necesito transmitir lo que el Señor puso en mi corazón, que es un compromiso. Sé que para muchas personas la palabra le incomoda y no les va a agradar mucho, pero no importa, porque aquí no estamos para que la palabra nos acomode, sino que ella misma nos incomode para nosotros darnos cuenta en lo que debemos de cambiar y reaccionar y accionar desde ya para nosotros hacer las cosas bien delante de la presencia de Dios, porque el espíritu de Saúl es un espíritu muy peligroso y tú y yo no estamos aquí para dejarnos dirigir por ese espíritu, sino por la presencia del Espíritu Santo, para nosotros salir adelante en la voluntad de nuestro Padre Celestial. Amén. Eso está en 1 Samuel capítulo 14. Voy a estar leyendo pausadamente porque es una historia muy larga, pero así fue que el Espíritu de Dios me lo puso que lo transmitiera. Se lee la palabra en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Cierto día Jonatán, hijo de Saúl, sin decirle nada a su padre, ordenó a su escudero: ven acá, vamos a cruzar al otro lado, donde está destacamento de los filisteos. Saúl estaba en las afueras de Gibea, bajo un granado en Migrón, y tenía con él unos 600 hombres. El ephod lo llevaba Ahías, hijo de Ahitob, que era hermano de Icabos, el hijo de Finé, nieto de Eli, sacerdote del Señor en Silo. Nadie sabía que Jonatán había salido, y para llegar a la guarnición filistea, Jonatán tenía que cruzar un paso entre dos
peñasco, llamado Bosé y Cené. El primero estaba en el norte, frente de Micmac, y el otro al sur, frente de Geba. Así que Jonatán dijo a su escudero, vamos a cruzar hacia la guarnición de esos paganos. Espero que el Señor nos ayude, pues para Él no es difícil salvarnos, ya sea con muchos o con pocos. Yo quiero dar una pausa aquí porque el tema de esta palabra es el siguiente. Parece rebeldía, pero es valentía. Aparentemente, vemos aquí que Jonatán se levanta prácticamente escondido a enfrentar a los filisteos porque él creía y tenía la firmeza y tenía la fe de que Dios podía salvarlo, pero también podía en ese momento ayudarlos contra sus enemigos. Y vemos aquí que su papá no se estaba enterando, Saúl no sabía nada. Aparentemente él sale con un grupo que realmente no podían, como quien dice, decírselo en ese momento a Saúl. Una de las cosas que vemos aquí, que en medio de la valentía de Jonatán, parece que fuera como que fuera rebelde a Saúl. Pero es que si no se levanta una persona valiente, una persona que se arriesgue, una persona que crea y que tenga la firmeza de que Dios podía hacer algo por ellos no hubiesen, no nada más ver la victoria, sino también de salvar al pueblo de manos de Saúl. Y vamos a estar leyendo esto porque es importante nosotros siempre tener la firmeza y la fe, la convicción de que Dios puede hacer con nosotros en lo poco o en lo mucho. Date cuenta que Él dice una palabra allí que me gustó, ya sea con mucho o ya sea con poco, ya sea con poco o ya sea con mucho. Él le dice, espero que el Señor nos ayude, pues para Él nada es difícil. Para Él no es difícil salvarnos, no con mucho o con poco. Entonces su confianza estaba en Dios, que es lo que Dios nos exige, lo que Dios quiere de nosotros. Una de las cosas que vemos aquí, que a pesar de todo, no nada más nos expone que Él tenía confianza hacia Dios, sino también resalta la palabra, es que Él pone como que a Dios en primer lugar, a la diferencia de Saúl. Mira lo que dice la palabra. Adelante, respondió el escudero, haga usted todo lo que tenga pensado hacer, que cuenta con todo mi apoyo. Bien, dijo Jonatán, vamos a cruzar hasta donde están ellos, para que nos vean. Y si nos dicen, esperen a los que los alcancemos. Ahí nos quedaremos en vez de avanzar. Pero si nos dicen, vengan acá, avanzaremos, pues será esa señal de que el Señor nos dará la victoria. Vemos aquí que él tenía en ese momento una estrategia para saber si Dios le iba a dar la victoria o no. Es importante nosotros saber que todo lo que vamos a hacer, para dónde vamos a ir y lo que vamos a enfrentar, tener la convicción de que Dios esté en el asunto para nosotros poder ver el respaldo de Dios. Y es lo que nos transmite este hombre llamado Jonatán. Así pues, los dos se dejaron ver por la guarnición filistea. Miren, exclamaron los filisteos. Los hebreos empiezan a salir de las cuevas donde estaban escondidos. Entonces los soldados de la guarnición gritaron a Jonatán y a su escudero, vengan acá, tenemos algo que decirles. Ven conmigo, dijo Jonatán a su escudero, porque el Señor ha dado la victoria a Israel. Él no fue sabio en su propia opinión. Él no fue loco al tomar una decisión o al enfrentar a sus enemigos, sino que Jonatán me hace recordar a David, que no iba a una batalla con su fuerza, sino que se levantaba a pedirle siempre cobertura a Dios a la hora de enfrentar a sus enemigos. Es importante que nosotros siempre a tomar una decisión, por más que tú creas que seas valiente o por más que tú te creas ser fuerte, siempre te levantes a pedir y a alcanzar
la voz de Dios para ver si puedes o no puedes, si es la voluntad de Dios o no es la voluntad de Dios. No fue rebeldía. Para mí fue prácticamente la única forma de Dios salvar a su pueblo, la única forma de Dios poder ayudar a su pueblo, porque realmente Dios sabía que Saúl no estaba bien con él. Y cuando realmente hay un Saúl desobediente, sabio en su propia opinión, un líder que realmente no tiene compasión de sus de sus de sus ovejas o de las personas encargadas que tiene, Dios siempre va a poner a un Jonatán. ¿Por qué? Porque realmente necesita cuidar de sus ovejas, cuidar de su pueblo, cuidar de las personas que realmente deben de ver la mano de Dios sobre sus vidas. Vemos aquí que parece un hijo rebelde, que parece un hijo que se está sobrepasando de los límites porque no le consulta a su papá. Vemos aquí un hijo que aparentemente no está en ese momento en el mismo acuerdo de su papá a la hora de enfrentar o ir contra sus enemigos, pero sabía en ese momento que él contaba no con su padre terrenal, sino con su padre es celestial. Qué importancia que nosotros amemos a nuestro Padre. Qué bueno que tú y yo honremos a nuestro Padre, pero sobre todo esto, que aunque ellos no hagan lo correcto ante los ojos de Dios, nosotros sí hagamos lo correcto ante los ojos de Dios. Que aunque nuestro padre y nuestra madre, tú sepas, o yo sepamos, o entendamos, observamos que no estén haciendo lo correcto, nosotros nos levantemos a defender como Jonatán lo que sea para nosotros estar bien con Dios a la hora de hacer algo o de tomar una decisión. Jonatán está viendo en ese momento que el pueblo estaba en peligro, que ellos tenían sus enemigos, que ellos tenían que agarrar y echar adelante ese pleito, pero no fue sabio en su propia opinión. Se levanta a ver si Dios podía darle la victoria, que Dios lo usara en ese momento para que el pueblo pudiera ser resguardado y cubierto y protegido por la mano de Dios, no por la mano de él. Que nos enseña esto, que por más que nosotros tengamos las estrategias, el poder, la posición o la forma o la valentía de lograr o de poder salir adelante con algo o con cosas, siempre depender de Dios y buscar la voz de Dios y entender la estrategia de Dios para que Dios siempre esté de primer lugar en nuestras vidas y sea la gloria para Dios y no para nosotros. Una de las cosas que vemos aquí es que realmente Dios usa a Jonatán a pesar de su inocencia. ¿Por qué inocencia? Porque él no sabía en la totalidad lo que su papá había ordenado. Dice la palabra aquí: y Jonatán trepó con pies y manos seguidos por su escudero a los filisteos que eran derribados por Jonatán. El escudero los remataba. En ese primer encuentro que tuvo lugar en un espacio reducido, Jonatán y sus escuderos tomaron a unos 20 hombres. En el verso 15 dice lo siguiente: cudió entonces el pánico en el compañero, en el campamento filisteo entre el ejército que estaba en el campo abierto. Todos ellos se acordaron, incluso los soldados de la guarnición y la tropa de asalto. Hasta la tierra tembló y hubo un pánico extraordinario. Los centinelas de Saúl podían ver desde Gibea de Benjamín en el campamento y huían en desbandadas. Saúl dijo entonces a sus soldados: pasen revista a ver quién de los nuestros falta. Y así lo hicieron. Resultó que faltaba Jonatán y su escudero. Entonces Saúl pidió a Ahías que trajeran el arca de Dios. En aquel tiempo el arca estaba con los israelitas, pero mientras hablaban, el desconcierto en el campamento filisteo se hizo peor. Así que Saúl dijo al sacerdote: no lo hagas. Enseguida Saúl reunió a sus ejércitos y todos se juntaron, y todos juntos, se lanzaron a la batalla. Era
tal la confusión entre los filisteos que se mataban unos con los otros. Quiero hacer una pausa aquí rápidamente. Vemos la forma de que Dios le da, como quien dice, la victoria a Jonatán con los filisteos. Date cuenta que sus enemigos empezaron ellos mismos a matarse y ellos mismos empezaron a confundirse y a herirse, a dañarse unos con los otros. Es decir, que Jonatán no hizo mucho, no fue lo que... Mira, eran dos personas, el escudero y Jonatán contra los filisteos. Eran más los filisteos, pero como Jonatán no estaba peleando con su fuerza, sino era Dios con él pudo ver la mano de Dios y estos se empezaron a matar unos con los otros y empezaron a confundirse. ¿Qué quiere hacernos entender Dios ahí? Que cuando realmente nosotros ponemos a Dios en nuestros problemas, en nuestras necesidades, en lo que estamos pasando, en lo que estamos viviendo, en lo que se levanta contra nosotros, en lo que estamos experimentando, Dios siempre se levantará a darnos la victoria. Por eso que la palabra nos dice, si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Porque realmente no somos nosotros los que vamos a pelear con nuestra fuerza. Dios siempre nos dará la victoria. Date cuenta que Jonatán fue porque sabía que Dios era el que iba a pelear con él, casi igual que David. David no iba a una batalla si Dios no le daba la cobertura y le daba la orden, por más que tuviera la estrategia, la fuerza, la valentía o el coraje de saber pelear. Y vemos aquí que realmente era tan fuerte la manera que los mismos filisteos empezaron a confundirse y a pelear unos entre ellos mismos, que es lo que más me sorprende. Dice aquí, en la guarnición, ahora me quedé aquí en el 17. No me quedé ahí, perdón. Me quedé en el 18 para 19. Entonces Saúl pidió a Ahías que trajera el arca de Dios. En aquel tiempo el arca estaba con los israelitas mientras hablaba el desconcierto en el campamento filisteo se hizo peor. Así que Saúl dijo al sacerdote, no lo hagas. Enseguida Saúl reunió a su ejército y todos juntos se lanzaron a la batalla. Era tan la confusión entre los filisteos que se mataban unos a otros. Además, los hebreos que hacían tiempo se habían unido a los filisteos que estaban con ellos. Se pasaron a la fila de los israelitas que estaban con Saúl y Jonatán. Y los israelitas que se habían escondido en los montes de Efraín, al oír que los filisteos huían, se unieron a la batalla para perseguirlos. Así los libró el Señor a Israel en aquel día y la batalla se extendió más allá de Bet-Ape. Una de las cosas que me llama mucho la atención aquí, que si no había una persona que se levantara con la cobertura, con la presencia del Espíritu Santo, pidiéndole comunión a Dios, si podía ir, si le podía dar la victoria en esa decisión, enfrentar a su enemigo, si no había una persona loco en la fe, una persona valiente que realmente nos demuestra Jonatán cómo el pueblo de Dios podía ver en ese momento el resguardo y la victoria que Dios le quería dar a través de sus enemigos. Y es lo que Dios nos enseña a nosotros, depender en la totalidad tanto de Él, porque Saúl es la representación de una persona que realmente quiere sobrepasarse, hacer más que Dios, porque no le pide, como quien dice, la comunión o la opinión a Dios a la hora de tomar una decisión. Y es importante que nosotros nos cuidemos del espíritu de Saúl, porque hay personas que realmente están como Saúl, y Dios me dijo que hablara, y me levanto a hablar y a decir, porque así hay líderes, así hay pastores, así hay pastoras que hace mucho rato que realmente no dependen de Dios, no le piden opinión a Dios, no se levantan a poder en ese momento ponerle sus decisiones en las manos de Dios. Y Dios está buscando una generación, no como Saúl, que tenga posición y que se crea más que Dios. Dios está buscando una generación que en su inocencia sea valiente,
como Jonatán. Seguimos la historia porque quiero resaltar mucho más de la personalidad de Saúl, porque Saúl es un líder o un pastor o una persona que tiene posición, pero hace rato que no tiene a Dios. Y eso es peligrosísimo, porque es preferible no tener una posición, pero estar ungido y tener la presencia del Espíritu Santo. Es preferible que tú no tengas una posición, pero que Dios esté contigo. Dice la palabra de Dios, los israelitas desfallecieron de hambre. Aquí estamos hablando que el pueblo de Dios estaba desfalleciendo. Vamos a resaltar aquí que el cargo de este pueblo lo tenía era Saúl. Pero vemos la actitud que un pueblo estaba desfalleciendo era por un líder que realmente no tenía comunión con Dios, no tenía en ese momento el respaldo de Dios, no tenía relación con Dios, no tenía en ese momento el interés de pedirle a Dios dirección para lo que Dios le había dado, sino que se creía sabio en su propia opinión a la hora de llevar lo que Dios le había dado. Y es peligroso cuando nosotros nos creemos superior que Dios al punto que no le preguntamos a Dios en nada de lo que Dios nos ha dado. Es preferible que nosotros no nos movamos hasta que Dios nos dé la respuesta a que nosotros nos creamos o nos creamos ser sabio en nuestra propia opinión de llevar las cosas aunque Dios no las haya dado. Escucha bien lo que dice. Pues Saúl había puesto al ejército bajo de este juramento maldito, que el que coma, maldito el que coma algo antes del anochecer, antes de que pueda vengarme de mis enemigos. Así que aquel día ninguno de los soldados había probado ni un bocado. ¿Cómo es que él pretendía de que el pueblo enfrentara o estuviera viviendo una batalla tan fuerte a la hora con la guerra que tenía y estas personas no habían comido nada, no habían probado nada de alimento? Él mismo estaba poniendo que el pueblo se pusiera débil, que el pueblo desfalleciera, ni siquiera con sus enemigos nada más, sino con lo que ellos en ese momento estaban viviendo en su estómago, porque ¿quién puede ir a una montaña, a una guerra, si no tiene nada en su estómago? Se puede debilitar, se puede cansar, puede más rápido perder la guerra. Y entonces una persona que realmente no tiene la presencia del Espíritu Santo, en lugar de edificar lo que Dios le da, lo que busca es dañarlo y destruirlo, que es el espíritu de Saúl. Y hoy vengo a hablarle a pastores, a pastoras, a líderes, gente que Dios le ha entregado, gente que Dios lo ha posicionado, gente que cargan cosas de Dios, pero en lugar de edificarlo, bendecirlo, protegerlo, lo están matando. Dice la palabra de Dios que él puso un juramento, él puso en ese momento prácticamente una ley al pueblo, que el pueblo en lugar de sentirse edificados era muriendo, debilitándose porque realmente no habían probado nada, no habían comido nada. Dice la palabra para seguir, porque quiero primero exponerlo en la lectura. Al llegar todos a un bosque notaron que había miel en el suelo. Cuando el ejército entró en el bosque, vieron que la miel corría como agua, pero por medio al juramento que nadie se atrevió a probarla. ¿Por qué no se atrevieron a probarla? Porque no querían sobrepasar a Saúl como líder. Un hombre que realmente tenía el pueblo de Dios, pero el pueblo de Dios aún lo respetaba. No creas que porque las personas, siendo pastora, pastor o líder, te hacen caso porque realmente te respetan, quiere decir que a Dios le está agradando, porque el pueblo lo respetaba, pero él no estaba bien con Dios, y lo que estaba haciendo era esclavizar prácticamente al pueblo y llevándolos al sufrimiento. Y así hay muchas personas que le cargan cosas a Dios en lugar de edificar o proteger o edificar, están matando lo que Dios les entregó. Y cada uno de nosotros le vamos a dar cuenta a Dios, así sea por una ovejita, así sea por una persona, así sea por un alma, así sea por cualquier persona. Todo lo que nosotros hagamos
vamos a tener que darle cuenta a Dios. Y esto es una palabra para esas personas que se creen que porque tienen posiciones y porque tienen reputación y porque tienen gente que les hacen caso y porque tienen gente que realmente los escucha. Líbrenos, que nos libre Dios a nosotros de ser Saúl, que nos libre Dios a sobrepasarnos y a querer ser superior que Dios, porque el espíritu de Saúl realmente no le importa, no cuida, no valora, no respeta y no tiene consentimiento de lo que Dios le ha entregado, ¿ok? Dice la palabra, sin embargo, Jonatán, que no había oído a su padre poner al ejército bajo juramento, alargó la vara que llevaba en la mano, hundió la punta en un panal de miel y se la llevó a su boca. Enseguida se le iluminó el rostro, pero uno de los soldados le advirtió, tu padre puso al ejército bajo un juramento solemne, diciendo, maldito el que coma algo hoy. Por eso los soldados desfallecen. Date cuenta que en lo que él prueba la miel, él come en ese momento, prueba la miel, sus ojos le alumbraron, le dio fortaleza. Cuando tú duras muchos días sin comer y tú en ese momento agarras una cucharadita de azúcar o de miel, eso te sube, como quien dice, la fortaleza, porque eso te ayuda, te fortalece. No sé qué es tanto lo que hace en la área de la salud, porque no soy doctora, no soy enfermera, no sé nada de eso, pero lo que sí te puedo decir que eso te fortalece mucho. Te lo digo porque cuando yo estuve en unos ayunos muy largos, a mí Dios nada más me permitiera una manzanilla con una cucharada de azúcar por día. Y yo recuerdo que eso me ayudaba y Dios permitía esa manzanilla fortalecerme para yo aguantar el tiempo determinado que Dios me puso. Y yo me imagino que en ese momento que la debilidad que tenía Jonatán al probar la miel, sus ojos le alumbraron. Es decir, que el espíritu de Saúl mata la visión de un pueblo. El espíritu de Saúl mata la visión de las personas que tiene a su cargo. El espíritu de Saúl lleva la opresión, al cansancio y a la debilidad a lo que Dios le ha entregado. Por eso es muy peligroso. Date cuenta que Jonatán, en lo que prueba la miel, se le alumbraron sus ojos cuando probó y tuvo el bocado de la miel. Dice la palabra que el soldado se levanta a decirle que recuerde el juramento que había puesto su padre, pero él no estaba cuando su padre hizo ese juramento. Yo soy de las que digo y puedo decir que Dios permitió que Jonatán no escuchara y no estuviera cuando su papá hizo el juramento para que él pudiera hacer esto y llevar al pueblo a comer, a probar de esa miel para que su visión, para que sus ojos fueran alumbrados, porque Saúl estaba a punto de matar el pueblo de Dios, desfalleciendo de hambre, dice la palabra de Dios. En el verso 27. Sin embargo, Jonatán, que no había oído a su padre poner al ejército bajo el juramento, alargó la vara que lleva, esto ya lo leímos. El 29. Mi padre ha causado un gran daño al país, respondiendo Jonatán. Miren cómo me volvió el color al rostro cuando probé un bocado de esta miel. Mira, me gusta mucho porque esta es la parte donde nosotros deberíamos entender que la salvación es individual. Nosotros podemos amar mucho a nuestros padres, honrarlos y valorarlos, sí, pero hay una parte que por encima de agradar a nuestra familia, a nuestro padre, primero está para agradar a Dios. Y Jonatán no se levantó a agradar a su propio padre. Jonatán se levantó a agradar a Dios para cuidar al pueblo de Dios, ya que su papá no lo estaba haciendo bien, ya que su papá en ese momento no le importaba al pueblo de Dios. Date cuenta que él se da cuenta del error de que su papá estaba haciendo y lo asume y no lo esconde. Y no estamos nosotros para divulgar el pecado de nuestros padres, porque eso no está bien. Pero en este momento parece rebeldía, pero no era rebeldía, era que Dios lo estaba usando para poder llevar al pueblo, a ayudarlo, a levantarlo, a redimirlo y que el pueblo pudiera ser salvo por la mano de Jonatán, ya que Saúl no le importaba lo que era el cuidado de lo que Dios le había entregado. Y voy a pastores, voy a
a pastora, voy a líderes, a personas que realmente Dios le ha dado, le ha entregado personas, le ha entregado cosas importantes que deberían de preocuparse, que deberían de tener la responsabilidad de que Dios en un momento y un tiempo determinado a ti te va a pedir cuenta por cada persona que ha llegado a tu vida y que Dios te ha dado a cargo. Porque no estamos aquí para dañar ni destruir al pueblo, estamos aquí para levantar y edificar a lo que Dios nos ha otorgado. Ser lo suficiente responsable y preocuparnos por la misión, por el propósito, por el llamado de esas personas que Dios ha permitido que nosotros tengamos de a cargo. Date cuenta que dice la palabra de Dios aquí, que Jonatán se da cuenta que su rostro volvió a tener esa claridad y se levantó en ese momento el ánimo en él, la fortaleza. Me imagino que estaba débil. Dice, imagínense si todo el ejército hubiera comido del botín, que se arrebató al enemigo. Cuánto mayor había sido el estrago causado a los filisteos. Aquel día los israelitas mataron filisteos desde Micmas hasta Ayalón. Y como los soldados estaban exhaustos, echaron manos del botín y agarraron ovejas, vacas, terneros, los degollaron sobre el suelo y se comieron la carne de todo, sangre. Entonces le contaron a Saúl. Mira la parte de Saúl, que quiero resaltarla. Los soldados estaban pecando contra el Señor, pues están comiendo carne junto con la sangre. Son unos traidores, respondió Saúl. Hagan rodar una piedra grande y tráigamela ahora mismo. También les dijo, vayan y díganle a la gente que cada uno me traiga su toro, su oveja para degollarlo y comerlos aquí. Y vamos aquí. Lo que pasa es que la computadora no me ayuda. Y que no coman ya carne junto con la sangre, para que no pequen contra el Señor. Esa misma noche, cada uno se llevó su toro y lo degollaron así. Lo que para Saúl pensaba en ese momento que estaba ilegal para Dios, o que ellos estaban mal o que estaban pecando, date cuenta la importancia de estar en conexión con Dios para saber y no juzgar conforme a nuestra propia voluntad humana, a lo que es consultar o saber de lo que Dios está permitiendo y haciendo. Es por eso que el espíritu de Saúl ciega a las personas al punto que para ellos en ese momento juzgan, traen condenación en personas que están bien ante la presencia de Dios. Dice la palabra de Dios, luego Saúl construyó un altar al Señor. Este fue el primer altar que levantó. Y dijo, vayamos a esta noche tras los filisteos, antes que amanezca. Quitémosles todo lo que tienen y no dejemos nada con vida. Haz lo que te parezca mejor, respondieron. Primero debemos consultar a Dios. Intervino el sacerdote. Saúl entonces preguntó a Dios, ¿debo de perseguir a los filisteos? ¿Los entregarás en manos de Israel? Pero Dios no le respondió aquel día. Así que Saúl dijo, todos ustedes, jefes del ejército, acérquense y averigüen cuál es el pecado que se ha cometido hoy. Me llama la atención en la forma de que el primer altar que él forma, que él levanta para Dios, y aparte que es el primer altar, Dios no le responde. Es preocupante cuando nosotros realmente consultamos y estamos en la presencia de Dios y literalmente no podemos generalizar que Dios haga silencio, porque Dios puede hacer silencio en cualquier parte de nuestra vida, sí. Pero lo que yo veo aquí, que para Saúl no era un silencio, era que Dios no le importó ni el altar que él le edificó, ni mucho menos lo que él le consultó para saber si iba contra los filisteos.
Una de las cosas que me llama la atención aquí es que él en ese momento no se desespera ni se preocupa porque Dios no le respondió o porque realmente Dios no le escuchó lo que él estaba diciendo. Y el espíritu de Saúl es ese tipo de persona que aunque Dios no le hable, aunque Dios no le responda, aunque Dios no le diga ay, no les importa. Ellos no les importa, ellos se levantan y hacen las cosas a su manera. Dice la palabra de Dios aquí. Pero Dios no le respondió aquel día, así que Saúl dijo, todos ustedes, jefe del ejército, acérquense y averigüen cuál es el pecado que ha cometido hoy. En tan cierto como el Señor ha salvado a Israel, vive, les aseguro que aun si el culpable es mi hijo Jonatán, morirá sin remedio. Nadie se atrevió a decirle nada, dijo entonces a todos los israelitas, pónganse ustedes en un lado y mi hijo Jonatán y yo nos pondremos al otro lado. Hagan lo que parezca, respondieron ellos. Luego rogó Saúl al Señor Dios de Israel que le diera una respuesta clara. La suerte cayó sobre Jonatán. Todavía él intentaba de que Dios le hablara, de que Dios le diera una respuesta, de que Dios le dijera algo, de que Dios realmente, y ahí es cuando, mira, dice la palabra, y la suerte cayó sobre Jonatán y Saúl, de modo que los demás quedaron libres. Entonces dijo Saúl, echen suerte entre mi hijo y yo, entre mi hijo Jonatán y yo. Y la suerte cayó sobre Jonatán, así que Saúl dijo, cuéntame lo que has hecho. Date cuenta que Dios no le permite de que él no sepa de lo que Jonatán hizo, porque él necesitaba saber que él estaba errado y que él estaba mal, que él literalmente no estaba bien. Y es importante nosotros saber esto porque realmente necesitamos saber que también estamos delante de la presencia de Dios, que lo que estamos haciendo le estará agradando a Dios o no le estará agradando. Tenía posición, tenía un pueblo, estaba sumamente posicionado, tenía a cargo algo que Dios le había dado, pero ni a Dios le importaba, ni el altar de él, ni las preguntas de él, ni lo que él le preguntaba, sino que hizo todo lo posible que la suerte cayera de Jonatán para que se diera cuenta lo errado y lo mal que él estaba. Dice la palabra aquí, cuéntame lo que has hecho. Es verdad que probé un poco de miel con la punta de mi vara, respondió Jonatán. ¿Y por qué eso tengo que, por eso tengo que morir? Entonces, si tú no mueres, que Dios me castigue sin piedad, exclamó Saúl. ¿Por qué? Porque el espíritu de Saúl no reconoce cuando está mal. El espíritu de Saúl no reconoce lo que es la victoria de otra persona cuando él sabe que él está mal y que él realmente no acepta que otra persona pueda sobrepasarlo en lo errado y lo mal de que tiene que asumir que está mal. Dice la palabra de Dios aquí, y Jonatán, si tú no mueres, que Dios me castigue sin piedad, exclamó Saúl. Verso 45. Los soldados replicaron, ¿cómo va a morir Jonatán, siendo que ha dado gran victoria a Israel? Jamás, tan cierto como que el Señor vive, ni un pelo de su cabeza caerá al suelo, pues con la ayuda de Dios hizo esta proezas. Así libraron a Jonatán de la muerte. Y Saúl, a su vez, dejó de perseguir a los filisteos, los cuales regresaron a su tierra. Después de consolidar su reinado sobre Israel, Saúl luchó contra todos los enemigos que le rodearon, incluso contra los moabitas, moanitas. Vamos a dejarlo hasta ahí. Lo que quiero resaltar aquí es la historia de Saúl y de Jonatán, porque realmente Jonatán es una persona que sabía que se iba a ganar un pleito, sabía que a su papá no le iba a agradar, sabía que en ese momento lo que estaba haciendo aparentemente parecía como un poco de rebeldía, sabía que en ese momento era un riesgo lo que estaba haciendo, pero a él le importó tener, era la cobertura, el respaldo
era de Dios, de su Padre principal, que nos enseña esta historia la importancia de nosotros saber si estamos bien o estamos mal, reconocer la victoria de otro, porque Saúl en ese momento como líder no estaba reconociendo que estaba errado, que estaba mal y que Jonatán lo había ayudado por el pueblo que él cargaba, que él estaba prácticamente esclavizando y dañando y destruyendo. Lamentándolo mucho, esta es una palabra que realmente no nada más yo te la estoy contando y te la estoy leyendo, sino que también la he visto y la he experimentado, donde por la cual el Señor me dijo que me levantara a hablarla y decir la importancia de nosotros cuidarnos del espíritu de Saúl, porque el espíritu de Saúl no le gusta reconocer la victoria de otras personas, no le gusta reconocer lo mal que están delante de la presencia de Dios. Si Jonatán no se hubiese dejado usar de parte de Dios y no se hubiese levantado con esa valentía y ese coraje a defender al pueblo, a ayudar al pueblo, a enfrentar a sus enemigos y sobre todo de sobrepasar a su papá porque su papá estaba errado, estaba mal delante de la presencia de Dios, ¿qué hubiese pasado con el pueblo de Dios? Es importante que nosotros nos preocupemos por lo que Dios nos ha dado. Es importante que nosotros nos preocupemos por lo que Dios nos está permitiendo que nosotros cuidemos, protejamos y demos la cara por lo que Dios nos está dando, pero sobre todo de que nos levantemos a depender en la totalidad de Dios. Nos damos cuenta aquí la diferencia de Jonatán y de Saúl. Una de las cosas que vemos aquí es que Saúl no tenía compasión de lo que estaba pasando del pueblo. Él no tenía en ese momento sentimiento de cómo se sentía ese pueblo a la hora de enfrentar y de estar pasando, porque nosotros leemos y decimos, sí, estaban en guerra, sí, estaban pasando por un momento difícil, sí, tenían sus enemigos cerca, pero otra cosa es que nosotros podamos ver la verdadera aflicción que estaban pasando ellos a la hora de tener que enfrentar a sus enemigos. Es como cuando tú estás pasando por un proceso y un momento difícil y en lugar de sentirte fortalecida o fortalecido te sientes débil porque no te sientes en ese momento como quien dice levantado o levantada con la persona que Dios te ha otorgado como cobertura. Yo he visto eso, yo lo he presenciado y Dios lo ha permitido que yo lo vea porque realmente hay cosas que enseñan mucho a uno para uno madurar y no pasar por ahí. Uno no necesita hundirse para uno aprender y esquivar esos sitios, esas cosas que Dios no quiere que uno pase. Entonces, es importante que el día de hoy nos levantemos a ser como Jonatán, a echar el pleito, a cubrir, a proteger y sobre todo a creer en lo que Dios está haciendo en las demás personas. Si hay algo que me trae a memoria a Dios aquí, fue una de las predicaciones que yo hice hace el año pasado, creo que fue, y se trataba el tema, conviértete en las parteras, porque las parteras se convirtieron a cuidar en ese momento el propósito de la mamá de Moisés. En ese momento ella se levantó a cuidar a ese niño, a protegerlo, a decirle en ese momento al faraón que no, que estas mujeres parían rápido, que no podían matar o no podían asesinar a ese bebé. Entonces, ellas por encima del peligro, por encima de lo que estaban pasando, ellas prefirieron en ese momento cuidar el bebé y proteger a esta mujer. ¿Y qué hacemos aquí? ¿Qué aprendemos de esto? Es que más allá de nosotros cuidar nuestro propósito, que es muy importante y no lo podemos poner en riesgo, es también cuidar el del otro, es también apostar por el llamado del otro, es también levantarnos a proteger a esa hermana, a ese hermano que podemos echarle la mano en su debilidad, en el cansancio, en el momento que ya no puede, en el momento que ya no siente esa resistencia, orar, interceder, ayudar por ellos. Darnos cuenta aquí en la enseñanza de Jonatán
que a pesar que parece rebeldía, no era rebeldía, era valentía, que Dios estaba usando una persona aparentemente que no tenía una cobertura de su papá terrenal, pero tenía la celestial. Qué hermoso es que tú puedas el día de hoy, que no importa quién te esté dando la espalda, que no importa que nadie pueda creer de lo que Dios está haciendo contigo, pero tú sabes que Dios está metido en el asunto contigo. Qué hermoso es saber que a pesar que hay personas que se te van a levantar o se te estén levantando, no van a creer en ti o no van a apostar y van a apostar de que estás mal, que estás haciendo lo incorrecto, pero tú sabes que el cielo y tú están de acuerdo para poder ayudar y levantar a los que realmente otros tienen posición, están ahí, se creen que están bien delante de Dios, pero están dañando al pueblo de Dios. Y el día de hoy, si hay algo que quiero despedirme con esta prédica, es que aprendamos de Jonatán. Ser valiente, a pesar de ser esforzado. Una de las cosas que podemos ver de la diferencia de Saúl y de Jonatán es que Saúl es un líder orgulloso que siempre quiere matar lo que otro hace bien ante los ojos de Dios y no reconoce la victoria de otro, no reconoce la valentía y el esfuerzo de otro, y no reconoce que él está mal. Otra cosa que yo anoto aquí, la diferencia entre Saúl y Jonatán es que Saúl trae caos y Jonatán trae solución y fortaleza. Y es importante que nosotros aprendamos eso, que siempre, ¿cómo vamos a saber nosotros que estamos haciendo lo correcto delante de los ojos de Dios y que estamos en lo correcto? Siempre vamos a fortalecer, a ayudar, a levantar a otro, vamos a creer en lo que Dios está haciendo en otro, vamos a creer las victorias que el otro está obteniendo. Siempre vamos a apostar de que esas personas puedan salir adelante y echarle la mano. Los Saúles no les importa y sobre todo, en lugar de traer fortalecimiento, traen caos en medio de lo que está viviendo una persona. Aprendamos de Jonatán que a pesar de que muchas veces no somos aplaudidos, no somos reconocidos o muchas veces no estamos bien delante de personas que tienen reputación, años en el evangelio o tienen posición, y porque creen que tienen posición, ellos están bien delante de la presencia de Dios. Como lo dije anteriormente cuando comencé, y es lo siguiente: prefiero no tener posición pero estar ungido. Prefiero no tener posición pero tener la voz de Dios y la dirección de Dios, que ante tener una posición sin Dios. Así que levántate el día de hoy a reconocer a Dios si tú eres un Saúl, y pedirle a Dios y arrepentirte y humillarte delante de Dios. Y si no eres un Saúl y estás como Jonatán, no pierdas nunca la presencia de Dios y la dirección de Dios en tu corazón y en tu vida para que haga las cosas que a Dios le agrada. No ser sabio en tu propia opinión. Bendiciones.